en Argentina y sobre todo en Mendoza. Voy a decir, esto nunca más. Nosotros tenemos que resolver el problema de la pobreza. Es muy triste, muy doloroso ver gente durmiendo en la calle aquí en Mendoza, digamos. Es una postal que nosotros teníamos quizás de alguna ciudad del mundo, de Buenos Aires, no en Mendoza. Entender que Mendoza goza de buena salud en lo institucional, digamos, ¿no? Mendoza tiene la paridad de un viejo bipartidismo desde la vuelta de la democracia. El peronismo ha tenido 5 gobernadores, el radicalismo 6, casi que no sucede en otras provincias, ¿no? Pongamos ejemplo, Formosa, creo que de la vuelta de la democracia ha tenido 3 gobernadores. No, Alfonsín era radical, no, yo no soy radical, entonces no creo en Alfonsín. Creo que es una figura que ya nos trasciende a todas las ideas políticas, porque Alfonsín, con el paso del tiempo, empieza a tener el valor que tiene la democracia. Hoy me encuentro con Diego Areca, secretario de Cultura. Diego, gracias por estar en Productora Mendoza y por atreverte a esta entrevista. No, bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto. Diego, te contaba fuera de cámara que venía en el auto y pensaba, ¿no?, en toda esta trayectoria con la que venís en la política. Y por allá en el 2006 me dijiste, por ahí después vamos a ajustar las fechas, estuviste en Desarrollo Humano, en Derecho Humano de la Municipalidad de Godoy Cruz. ¿Cómo ves hoy esto de los derechos humanos que están tan vulnerables hoy en la Argentina y en un país que tal vez hay mucha pobreza, ¿no? Los índices de pobreza elevan, en la provincia también. ¿Cómo ves este derecho humano tan vulnerable? Bueno, yo creo que es un contexto muy complejo en el que estamos viviendo, digamos, hoy en la Argentina. Creo que el trabajo, la construcción que debe hacer una sociedad con el tema de derechos humanos tiene que ver justamente con algo que es pensando, digamos, no solamente en la actualidad, sino en las generaciones futuras, digamos, ¿no? Cuando uno piensa, es decir, el tema de los derechos humanos, uno puede remitirse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una herramienta, una suerte de mandato para que los distintos pueblos del mundo acudan justamente a poner en valor y poner justamente en el centro de la escena el sentido de humanidad, ¿no? El sentido de cuidar y de proteger al ser humano. Por eso justamente aparecen distintas formas que terminan dándole justamente como posibilidad de que cuando uno piensa en los derechos humanos, hay como una mala utilización, si se quiere, de algún sector, digamos, de la sociedad, sectores de la prensa, digamos, que como que está asociado a determinadas personas, a determinados lugares, y sin embargo el hecho de poder darle cumplimiento en las sociedades modernas a los derechos humanos tiene que ver justamente con esta idea de construir sociedades más justas, más igualitarias, y no un poco qué es lo que nos está pasando a nosotros hoy en Argentina, digamos, un país marcado por altos índices de pobreza. La pobreza seguramente es casi la columna vertebral de los problemas de los pueblos que tenemos en Latinoamérica. Los países en Latinoamérica tienen casi como un flagelo la pobreza, los desequilibrios económicos, que son los que muchas veces no te permiten justamente, es decir, si una sociedad tiene muchos pobres, estructuralmente vamos a tener para el funcionamiento de nuestra sociedad muchos problemas. ¿Los pobres son un problema? No, la pobreza es un problema. Entonces la pobreza es la que justamente genera ese desbalanceo que uno es cuando dice los derechos humanos son justamente para sostener sociedades más justas. Entonces cuando hay pobreza ya hay evidentemente un derecho humano que no se está cumpliendo, digamos, ¿no? Es decir, la ausencia del trabajo para muchas familias, las viviendas dignas, el acceso a los servicios básicos, los servicios básicos para una familia para vivir, ¿no? Luz, gas, agua. Entonces, la vivienda, son elementos, los derechos humanos de tercera generación, que uno podría decir. En la Argentina la utilización o las formas también de que los derechos humanos se reivindicaron
fueron a partir después de la dictadura, digo, toda la construcción que hay sobre el tema de la figura del desaparecido en la Argentina, pero que tiene justamente los derechos humanos en esa evolución, esta idea que mencionaba los derechos humanos de tercera generación, ¿no? El acceso al trabajo, a la vivienda. Y esto que hablas de igualdad, ¿no? Uh-huh. Una justicia social, igualdad, verdad, justicia. Un montón de palabras, pero me centro en la igualdad. ¿Vos crees que esta palabra está mal utilizada, tal vez por el sector político, en decir, bueno, igualdad, entonces le saco a este para darle a este, y se habló mal de ayudamos a este sector que es el más vulnerable, pero hay otro sector que es el laburante? O sea, este juego de palabras, que por ahí se tiende a un juego de palabras, ¿vos crees que en cierta parte es malicioso para la sociedad? Yo lo que creo es que hay una forma justamente de responsabilidades que tienen los gobiernos a lo largo y ancho de todo el país. Por supuesto, los gobiernos locales, gobiernos Ujú. provinciales, municipales y demás, en este sentido. El sentido de igualdad es algo que justamente es por lo cual uno muchas veces siente por qué decide intervenir en la vida social, cultural y política de una provincia. Bueno, justamente es que cada vez que uno sienta que hay una desigualdad en este sentido, es el motivo por el cual uno se involucró en la actividad de hacer política. Yo creo que la palabra igualdad es un hecho que nosotros necesitamos justamente construir todos los días, digamos, ¿no? Es decir, si uno tiene igualdad, evidentemente hay una serie de problemas estructurales que tiene nuestra sociedad que deberían comenzar a resolverse, digamos. Nuestra sociedad tiene los problemas que tiene justamente porque no se logran justamente los estándares necesarios para que eso pueda desaparecer, digamos. Sí, hay La una gran condición de igualdad, desigualdad. claro. Ujú. Es decir, si hay desigualdad, más que igualdad, lo que vos tenés justamente esto que mencionaba recién, digamos, la pobreza, digamos, en un país que tiene, digamos, cómo suplir, digamos, esa pobreza, que tiene herramientas, digamos, no somos, hay otros países que quizás no lo tienen y también tienen fuertes indicadores de ¿Y pobreza. qué tenemos los argentinos o qué tiene la Argentina para que vos pienses, digamos, esto de no deberíamos tener estos niveles de pobreza? Bueno, claro, yo creo que me parece que hay que pensar también siempre como nuevas generaciones, ¿no? Si está la esperanza de el qué puedo hacer yo ahora, pero también lo que yo haga ahora va a tener un impacto en las nuevas generaciones. Entonces, por eso me parece tan necesario, en mi caso personal, yo digo, abracé la herramienta de el hacer política, me involucré en una estructura de política, en un partido, lo Ujú. hago desde los 18 años. Entonces, es la forma que yo encontré. Tengo muchos amigos que tomaron otros caminos, ¿no? Es decir, a través de espacios del tercer sector, de organizaciones Ujú. sociales. Ujú. Yo también lo hice con un centro cultural. Entonces, digo, hay distintas formas en las cuales nos involucramos. Bien. Creo que el mensaje de construcción del hoy para mañana es justamente trabajar con los jóvenes, porque en definitiva son quienes van a transitar el tiempo que viene, Sí, en digamos, ¿no? definitiva se gobierna el presente, pero mucho más para el futuro. Bueno, eso es lo que nosotros, yo creo en eso. Lo que sucede es que el presente, digamos, resulta muy abrumador y poco esperanzador, entonces por eso creo que es necesario comprometerse aún más, comprometerse, dice Tejada Gómez en un texto, comprometer la vida hasta el último náufrago. Entonces, Ujú. en ese sentido, me parece que es necesario pensarnos como sociedad. Me parece que nuestra sociedad, el trabajo que se debe hacer justamente que esté basado, digamos, en una mirada no individual, que es un problema que Ujú. tenemos hoy, sino una mirada colectiva, Solo no llegamos a ningún lado. a ningún lado. O sea, y eso está probado casi como la experiencia del ser humano, digamos,
sobre la faz de la tierra. Entonces a mí me parece que es necesario la mirada, la práctica de la solidaridad como algo cotidiano. Parece que es algo, el odio es algo que hace muy mal. Cuando al ser humano el odio lo atrapa o te pica, digo, si el odio tuviese una forma de un animal que tiene una picadura, es la peor picadura que puede sufrir el ser humano de entender que, digo, va a odiar, digamos. Entonces es muy difícil construir sociedades justas e igualitarias cuando justamente muchas veces los problemas que tenemos provienen justamente del odio, provienen de una serie de cosas que no ayudan mucho a construir algo nuevo o a sostener y mejorar lo que hacemos bien. Yo creo que los argentinos, no tengo una cosa de autoflagelar permanentemente y decir que nosotros hacemos todo mal o que nos pasan todas las cosas a nosotros. Tenemos problemas estructurales desde el punto de vista económico que han condicionado mucho, y esos problemas estructurales hacen que haya gente que esté por debajo del nivel de pobreza y que sea muy difícil que puedan salir adelante. Nosotros necesitamos sociedades donde todo el mundo pueda salir adelante y generar condiciones concretas para que eso suceda, digamos, ¿no? Ya nos vamos a meter en cultura, en el sector que hoy estás, pero antes preguntarte esto, porque hablaste del odio, de la maldad, de todo esto negativo, ¿no? ¿Vos crees que cuando la sociedad, la última vez que votamos, fue con odio a las urnas? Bueno, yo creo que hay un hartazgo. Hay la sociedad se cansó de muchas cosas. Yo creo en la construcción de un discurso político. El discurso tiene que ver justamente con el desarrollo de la idea y la palabra. Lo que sucede es que cuando muchas veces se involucran en la vida política algunos que son como, digamos, personas que vienen con otros fines y no a generar o a hacer aportes, es muy difícil. Entonces hoy es lógico que la sociedad tenga una suerte de encono y de bronca marcada, digamos, hacia quienes desarrollan la actividad política. O cuando dice, no, ya vienen con el discurso político. El discurso político, ancestralmente, fue esa tarea, es importante construir un discurso, tener un discurso. Uno no puede andar, lo digo siempre con amigos, por la vida sin tener que pensar o dónde pararse en algún Pero ese lugar, ¿no? O discurso debe sea, ser coherente. bueno, La claro, coherencia, nosotros estamos o sea, asistiendo pensarlo, hoy, claro, decirlo y accionarlo. claro, nosotros hoy asistimos a una tarea donde cuando uno dice discurso político, o no me gustó ese discurso político, sí me gusta, o hay gente que ya lo ha tomado casi como un sinónimo, ¿no? De algo malo, es decir, no, esto es discurso político. Entonces el discurso tiene un sentido importante que es la práctica con la palabra y el pensamiento. Y el sentir, porque digo, nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos muchas personalidades en la Argentina y en el mundo que hemos sido justamente, hemos acudido convocados, ¿sí? Como nos puede pasar con una canción. La humanidad ha asistido a la existencia de unos artistas formidables como fueron los Beatles. Totalmente. Entonces, digo, allá lejos y hace tiempo, pero nos llegan hasta el día de hoy. Entonces, la práctica de las ideas, la tarea de la responsabilidad de un discurso, la responsabilidad, entonces, hay mucho de esa idea con la cual se ha sostenido la humanidad que se ha distorsionado. Entonces, hoy vos decís, hoy en Argentina es un discurso político, no quiero saber nada, voy a ir a votar con bronca, no se resuelven mis problemas. Sí, pues, por supuesto, si no se resuelven los problemas básicos de una sociedad que son para el funcionamiento de esa sociedad, es claramente de alguna manera muy lógico que la respuesta sea la de cierta bronca o cierta forma de decir, bueno, voy a ir a votar o no voy a ir a votar, no quiero votar, estoy harto o estoy harta. Entonces digo, es como muy lógico de acuerdo a los tiempos que vivimos. Vamos a introducirnos en cultura. Y
Hoy cultura también se acompaña con educación y con infancia. Sí. ¿Crees que esta fusión fue para mejor? ¿Fue a mejorar un ámbito, un área, un aspecto social que se necesitaba? Yo creo que sí. Ujú. Nosotros veníamos de experiencias en donde a cultura se la había asociado con turismo. Sí, Y cultura pasó como por muchas, digamos, no, cultura ha estado conjunciones. sola con turismo Ajá. y ahora con educación. Para mí el mejor maridaje, eh, para usar un término, digamos, que está vinculado a la industria del vino, es la educación y la cultura. Eh, Son como si imaginamos en el cuerpo humano las piernas. Necesitan, o sea, el movimiento de las piernas es uno un paso adelante, el otro después, un paso adelante, hasta lograr caminar. Y entonces, ¿para qué sirve la educación y la cultura? Para eso sirve, para caminar. Y en ese caminar y en ese andar es que uno dice, la educación la recibís desde muy pequeño, pero la cultura también. Después vos podés decidir qué es la cultura. Nosotros asistimos hoy a un tiempo con una mirada contemporánea donde la cultura se viene desarrollando y analizando desde la mirada ya de una industria cultural, de las industrias creativas y demás. Pero cultura es, en definición, y esto no lo van a encontrar seguramente en ninguna definición de ninguna unidad académica, cuando nuestros vecinos están haciendo salsa, cuando nuestros vecinos están haciendo dulce, están haciendo cultura. Cultura no solamente es ir a ver a la Orquesta Filarmónica O un al cuadro Teatro de de arte o un Independencia o ballet. ir al Museo Fader y ver una obra de Fader o de algún artista que nos guste, que también es cultura, pero la expresión popular y genuina tiene que ver justamente con esa idea de que mis vecinos y yo que vivo en mi barrio podemos hacer cultura. Estamos haciendo cultura y entonces ahí me parece que es una tarea importante la de pensar esto de la educación y la cultura juntos. Hoy la educación está muy, no quiero decir perdida, pero no es la palabra, pero digo, vuelvo a utilizar el término muy vulnerable con los chicos. Está como pendiente de un hilo que pasa, que no pasa, el bullying. O sea, hay un montón de cosas y creo que también está la mala influencia, porque uno puede tener una buena influencia de las redes sociales, pero esto ya pasa a los extremos de la mala influencia de las redes sociales y de todo este mundo cibernético que los chicos por ahí no están preparados para asimilar. Los, los pibes, digamos, los pibes que van a la escuela. ¿Qué pasa con la cultura en las escuelas? ¿Vos decís que son permeables y que los ayuda a un futuro? Bueno, yo creo que la educación tiene una herramienta formidable que tiene que ver a la educación, la condiciona, vamos a Ujú. volver lo mismo, la pobreza. Entonces, vos tenés hoy chicos que están en las escuelas, que sus familias, digo, están atravesados por la pobreza. La pobreza dinamita todos los sistemas públicos que tenemos, el de salud, el de educación, el de seguridad, el de cultura, todos los sistemas que nosotros como sociedad nos desarrollamos, sucede eso. Entonces, creo que justamente la escuela lo que termina haciendo es esa caja de resonancia de los problemas. Digo, hay un sistema público educativo en Mendoza que es muy importante, que tiene buenos indicadores. Digo, ¿no? Cuando digo buenos indicadores, no estoy diciendo la educación de Mendoza es un éxito. Estoy diciendo Mendoza tiene buenos indicadores. Hay un reordenamiento del sistema público de educación que lleva Ujú. adelante el ministro Tadeo García Salazar y que es un tiempo donde era necesario justamente ese reordenamiento, esa redirección, incorporar las herramientas de tecnología, hacer parte justamente que está sucediendo con muchas familias. Nosotros tenemos muchas veces la mirada sobre la escuela de acá del Gran Mendoza, lo Ujú. urbano, pero Mendoza sí tiene un sistema, el sistema educativo, sistema de escuelas públicos, se encuentra, hay escuelas límites, departamentos en Malargüe, en Ranquil Norte, al límite donde capaz que vengan más alumnos
de Neuquén que los propios de Mendoza a la escuela. Son los sistemas públicos que tenemos. Me parece que Mendoza tiene buena institucionalidad, que eso es justamente, aún en los imponderables, de poder entender los conflictos económicos para poder gestionar, llevar adelante la tarea pública de la gestión, entender que Mendoza goza de buena salud en lo institucional, digamos, ¿no? Mendoza tiene la paridad de un viejo bipartidismo desde la vuelta de la democracia. El peronismo ha tenido 5 gobernadores, el radicalismo 6, casi que no sucede en otras provincias, ¿no? Pongamos ejemplo, Formosa, creo que de la vuelta de la democracia ha tenido 3 gobernadores. Entonces, son cosas que se manifiestan después en la cotidianeidad del desarrollo de las instituciones. Diego, vos hablas mucho en tus redes sociales, bueno, donde te he podido ver, y nombrás esta palabra que a mí me queda resonando, es nunca más. ¿Qué pasa con ese nunca más de Diego? Cuando lo escucha, cuando lo siente, ¿qué es el nunca más para vos? A mí me parece que fue un gran acuerdo de la democracia para cerrar el capítulo de la dictadura, la última dictadura cívico-militar de la Argentina. El nunca más no solamente es un informe de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas que lleva adelante Raúl Alfonsín en la vuelta de la democracia. Es el mismo presidente Alfonsín que lleva al banquillo de los acusados a las cúpulas de los jerarcas de la dictadura, de las cúpulas de los altos mandos militares. Entonces surge el nunca más como una expresión de ese tiempo, y creo que la sociedad argentina lo incorporó justamente como acuerdos de pactos sociales en una sociedad que quiere vivir mejor, que quiere avanzar, pero que quiere reparar justamente cuando el sistema democrático se vio justamente vulnerado, agresivamente, marcado por la violencia, por los contextos económicos y políticos de esa época, donde el resultado de eso, fueron los desaparecidos, que también hemos hablado mucho sobre los 30.000 desaparecidos. Entonces el nunca más viene como a cerrar, a remediar un poco esa historia, que tuvimos, que es parte de la historia contemporánea argentina. Nombraste la cifra y pienso, hoy se descree mucho de la cantidad de desaparecidos. Creo que tiene que ver con una construcción del discurso de ahora, de ir a buscar ese acuerdo donde la mayor cantidad de los argentinos acordamos, justamente, reconocimos en el valor de la vuelta de la democracia, condenamos la dictadura, nos acompañamos con las leyes que fueron O sea, vos decís acompañadas. que esto es una excusa para rompernos socialmente, o sea, para romper ese recuerdo de unión social que teníamos en esa época. Yo creo que es algo, a mí me gusta creer que Argentina, que ha sido un país de vanguardia en muchas leyes reparadoras de derechos, me parece que es un tema que ya estaba cerrado en la Argentina. Creo que está cerrado, creo que probablemente cuando pase este tiempo en el que estamos viviendo se recuperará justamente esa idea de algo que ya habíamos acordado. Hay generaciones, mis padres, familias de amigos que fueron parte de esa generación. Ya hubo como un acuerdo social en la Argentina donde entendíamos y todos habíamos dejado en claro ya que el nunca más, que había sido una dictadura, que habían habido desaparecidos, que hubo excesos que se cometieron en Argentina, que fueron condenados, que fueron a juicio, que fueron encontrados culpables, y la Argentina siguió avanzando justamente, como puede haber sido también la ley de divorcio en el gobierno de Raúl Alfonsín, el matrimonio igualitario. Argentina ha sido un país, o es un país de avanzada en muchas leyes cuando se daban por sancionadas en la Argentina. En otros países del continente todavía no se daban esas instancias. Entonces me parece que es una construcción de un discurso de hoy que entiendo y lo caracterizo como un discurso efímero que probablemente que perderá fuerza, en poco tiempo o en un tiempo más, y los argentinos recuperaremos justamente esos acuerdos que habíamos manifestado.
Bueno, y hablando de Alfonsín, sos escritor. No, Sí, lo podemos catalogar. no soy escritor, pero tengo la inquietud de contar y de Bien. decir, Y digamos. eso es mucho mejor que serlo, porque este ímpetu, estas ganas, este convencimiento de poder brindar a través de un libro que hoy, ¿no? Lo digital también nos está matando Sí, un claro. poco, el olor al libro, el tenerlo en la mano, el ir a la biblioteca. Y de verdad, bueno, felicitaciones. Muchas Tenés gracias. 2 libros. Uno, El Puente, Tender puente. Tender Puente de Política Cultura. Decilo Política y bien. cultura y tender un puente, que son como las dos expresiones, las dos actividades que uno, donde yo digo que a mí me habitan, digamos, ¿no? O sea, o donde uno habita también y forma parte de eso en el pensamiento, en la práctica y en el decir, en el contar y en el hacer, ¿no? Total. Y ahora escribiste un libro, Alfonsín en Rock. No, el título es muy, muy, muy lindo y muy disruptivo. Contame un poquito, hoy lo presentás. Hoy vamos Hoy a tenés estar una en el presentación. departamento de Tunuyán, Ujú. también vamos a estar presentándolo, lo hicimos la presentación ya el año pasado ahí en Planta Uno, con mucha gente que nos acompañó. Alfonsines Rock es un testimonio pensado para los jóvenes, pensar a Alfonsín como una figura clave de la democracia argentina, sin la necesidad de entender que no, Alfonsín es radical, no, yo no soy radical, entonces no creo en Alfonsín. Creo que es una figura que ya nos trasciende Ujú. a todas las ideas políticas porque Alfonsín con el paso del tiempo empieza a tener el valor que tiene la democracia. Entonces, la aposta del libro es como una aposta hacia el futuro, hacia adelante, pensando en que hay chicos y chicas que a ellos está dedicado el libro de alguna manera, está dedicado a dos chicas que trabajan, que son jóvenes y que trabajan hoy mucho comprometidas desde sus lugares con la sociedad, que son dos amigas mías, pero que está pensado justamente en los jóvenes, en esta idea de decir, bueno, el libro es pensarlo hacia adelante. Entonces, un poco lo que van a encontrar dentro de ese libro es un libro de lectura rápida, de textos cortos, que tienen, por supuesto, opiniones sobre distintas expresiones de nuestra sociedad, la educación, la cultura. Una buena Este, fusión, porque digo, en tiempos tan dinámicos y que los el chicos, libro es ¿no? como si fuera una red Ujú. social, pero en el papel, digamos, Mira. ¿no? Y tiene la lógica de como si fuera un disco cuadrado, y en vez de tener capítulos, tienen track, como si fueran temas de una Ajá. canción. Entonces, por eso Muy Alfonsín es lindo. rock, es como si fuera un disco que Esto. estás escuchando. Me encanta. Y bueno, tiene esas Me encanta. intervenciones de diseño, con distintos, por supuesto, textos, capítulos, los tracks, pero con un fuerte mensaje que yo de alguna manera quiero transmitir, digamos, a los jóvenes, digamos. Yo he transitado mi juventud, me he involucrado en la vida política, en la vida cultural de la provincia de Mendoza, y, y entonces hoy también es como un mensaje, digamos, ¿no? Yo en algún momento fui joven, comencé casi a los 18 años a hacer esto y tengo 51. Y bueno, nada, tengo dos hijos, entonces digo, jóvenes, trabajo con muchos Ujú. chicos que Qué probablemente tienen la lindo edad de mis eso, qué hijos, ¿no? lindo es trabajar con gente joven, fresca, que traiga ideas nuevas, que te abra la cabeza, porque ojo que para trabajar con gente joven hay que tener una apertura mental muy grande, porque no podemos ser quienes traen las ideas a los chicos y uno dice no, porque en definitiva los frenás totalmente. Bueno, yo creo que hay una forma ahí que en realidad el contexto siempre de ser joven, la edad ha sido casi como un volcán en ebullición Ujú. en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Pero seguramente me tengo como una idea de en algún momento escribir otro libro para los que son más grandes, para los adultos, porque también en este tiempo en el que vivimos tan vertiginosamente hay una suerte de casi de demonización sobre el adulto mayor o la persona, el viejo, y no es un problema, ya lo dijo los otros días el gran Joan Manuel Serrat, dijo, condenar a los viejos es como prender fuego a unos libros en Totalmente, una hoguera. sí. Entonces, me parece que volvemos a lo mismo,
la necesidad de sociedades más justas y con condiciones de igualdad, para que justamente ser joven sea una virtud y ser viejo no sea un castigo. Y todos vamos a llegar a eso. Por supuesto. Por último, Diego, y vamos cerrando. ¿Qué crees que el nunca más tiene que pasar en Argentina y sobre todo en Mendoza? Voy a decir, esto nunca más. Bueno, a mí me gustaría pensar, yo sé que es casi como utópico, pero nosotros tenemos que resolver el problema de la pobreza. Que en Mendoza particularmente la gente que está en situación de calle o que no come, que no tiene trabajo, pueda resolver eso para poder avanzar, digamos. Es muy difícil. Mendoza ha logrado cosas importantes, pero el contexto económico, digamos, en el que estamos nos tira para abajo muchas cosas, ¿no? Entonces es muy triste, muy doloroso, ver gente durmiendo en la calle aquí en Mendoza, digamos. Es una postal que nosotros teníamos quizás de alguna ciudad del mundo, de Buenos Aires, no en Mendoza. Entonces eso es un síntoma que la verdad que una de las cosas que me encantaría que no sucedieran es eso, ¿no? Entonces que nosotros podamos resolver como sociedad en la provincia de Mendoza, que no haya más gente, digamos, en situación de esa vulnerabilidad de sus derechos. Diego, muchas gracias por esta favor. entrevista. Me encantó. Felicitaciones nuevamente por Muchas este gracias. nuevo libro de Alfonsín en Rock. Y bueno, el espacio de Productora Mendoza siempre abre las puertas a cualquier funcionario. Si querés volver, Bueno, acá está. muy las agradecido puertas de y muy Productora. cómodo por la charla. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y con ustedes me despido. Y me voy a ir con este libro, prometo leerlo, pero aparte quiero hacer una aclaración. Detrás del cargo no tiene banderas políticas. En este sillón se puede venir a sentar cualquier funcionario, a contar su historia, su trayectoria y lo que quiera hablar. Los dejo, nos vemos en un próximo episodio. Adiós.